Ya, entonces vamos a empezar la clase 18 y la clase 18 tiene que ver con sucesiones. La clase 1 de sucesiones. Sucesiones, primera parte. ¿Sí? Entonces, clase 18, tema principal, iniciar el tema de sucesiones. Y bueno, esta clase es recuperativa para todos los que la están viendo. La hice por varios motivos y uno de esos fue porque me sorprendió que hay un martes que es feriado. Entonces ese martes que es feriado nos va a perjudicar enormemente. No lo tenía presupuestado. Por eso estoy haciendo una clase recuperativa y después en diciembre yo creo que voy a hacer otra más. Y con eso yo creo que vamos a estar impecables, ¿ya? Pero es más que nada eso. Yo pretendía hacer una sola clase recuperativa, pero fue el martes 8, que es feriado, que me va a perjudicar todo. Así que es por eso más que nada. Sí, por eso. Entonces, miren, sucesiones. Bueno, entre comillas perjudicar, porque siempre se pueden quitar contenido de las evaluaciones, sobre todo si somos una sección, pero no es la idea perjudicarlo a usted después en diferencial, porque todos podemos estar felices en la actualidad porque nos quitan contenidos, pero después ustedes van a ser los perjudicados y no es la idea. ¿Sí? Por eso estoy haciendo esta clase recuperativa para que darle la mejor formación posible para no perjudicarlo en los cursos que siguen. ¿Sí? Así que vamos que se puede. Entonces, miren, definición. Entonces voy a definir una sucesión de la siguiente forma. Una sucesión, una sucesión va a ser una función, es una función real de variable real, así que de momento no cambia en nada lo que hemos visto, porque las funciones reales de variable real las conocemos, cuyo dominio, si bien son los reales, va a ser más bien un subconjunto de los reales, ¿sí? Serán los números naturales. ¿Sí? Entonces, a saber, yo tengo acá una función que va de los naturales, que es subconjunto de los reales, a los números reales, y lo que hace es tomar un x y le asigna un f de x. Pero este x que estoy tomando es lo que uno llama un x discreto, porque la variable independiente que puedo considerar está en el conjunto de los números naturales. Así que en estricto rigor, uno podría decir que las sucesiones son funciones reales de variable natural, o en algunos libros le dicen de variable discreta. ¿Sí? Entonces, notación, como uno denota a las sucesiones, uno las denota de la siguiente forma. Uno dice, si f es sucesión, se tiene que f de n va a ser igual a escribir f sub n. ¿Sí? Es decir, el valor que uno evalúa, el valor que se evalúa va como subíndice. ¿Sí? Eso es una convención que uno tiene cuando trabaja con sucesiones, va como subíndice, y generalmente se utilizan, se usará, se usarán las letras minúsculas en general, S, U, A, V, V, etcétera, para sucesiones. Bien, entonces la única vez que uno ve sucesiones escritas con la letra F es en esta clase hasta el minuto 5. Bien, porque después uno no ocupa la letra F, sino que uno cuando habla de sucesiones, en general va a ocupar la letra S, U, A, B, V, T, etcétera. ¿Sí? Uno en matemática tiene ciertas letras que utiliza para determinadas cosas y cuando uno habla de la letra F, en general en matemática uno habla de funciones reales de variable real, pero cuyo dominio son los reales en general. ¿Sí? Cuando uno habla de sucesiones, las letras que uno utiliza son estas de acá. Bien, entonces si uno habla con un matemático y uno escribe Sn,
en general, él en su cabeza va a pensar en S sub n, a eso voy. Las letras en el fondo implícitamente me están diciendo de qué objeto estoy trabajando, de qué objeto estoy hablando, ¿sí? Y él jamás, si uno le dice f de x, va a pensar en f sub x, ¿se entiende? O sea, la f en general uno la toma como función de las conocidas, de las usuales. Bien, por eso es importante conocer cuáles son las letras que uno utiliza para determinadas cosas. Además, todas las sucesiones, toda sucesión se suele escribir como paréntesis Sn con n en los naturales, o bien simplemente Sn sub n. Ambas notaciones son válidas, ¿sí? Yo puedo utilizar tanto S sub n con n en los naturales, así como S sub n con n. Se asume que el n es un natural, ¿sí? De hecho, la primera notación uno no la suele ocupar mucho porque tendría que escribir a cada rato n en los naturales, n en los naturales, n en los naturales. Entonces, generalmente uno utiliza más la segunda, ¿ya? Para simplificar, estar escribiendo a cada rato n en los naturales. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces voy a escribir a sub n igual a 2 elevado a n. Voy a escribir b sub n como coseno de n por x. C sub n la voy a escribir como menos 1 a la n. Y S sub n lo voy a escribir como 1 partido n. Ya, todos esos ejemplos son ejemplos de término general de una sucesión. Entonces, todos ellos corresponden a términos generales de una sucesión. Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo cada uno de estos? Lo que me está diciendo es que cuando yo evalúo el n, en la primera, por ejemplo, cuando yo evalúo el n, lo que voy a hacer como imagen es obtener una potencia de 2. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el A sub n. Cuando yo evalúe el n acá, me va a dar coseno de un múltiplo de x. El x puede ser cualquier ángulo. Si yo pongo el n acá, en la sucesión C, me está dando menos 1 a la n. Y si yo pongo un n acá, me está dando 1 partido n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo la sucesión Cn, así como la puedo escribir de la forma menos 1 a la n, también la puedo escribir de qué forma. ¿Qué posibles valores toma la sucesión C? Ya, toma 1, bien Jorge, ¿y cuál más? Y menos 1. Bien, ¿cuándo toma el 1 y el menos 1? Ya, 1 con n par, ok, y menos 1 con n impar. Bien, Tamara. Ya, entonces yo puedo escribir la sucesión C sub n de esta forma, como nos dijo Tamara, en función de los pares e impares, o bien simplemente de esta forma de acá abajo. Ambas son la misma sucesión, ¿sí? Ambas son la misma sucesión. Y esta sucesión se ocupa mucho porque la vamos a ocupar más adelante como ejemplo, ¿sí? En ciertos tipos de sucesiones. Y hay un tema de una sucesión que no sé si él ha provocado duda de estas cuatro. ¿Cuál de esas cuatro es la que más puede provocarles problemas?
¿Por qué Sofía? Sofía dice la SN, que después en la grabación no se ve el chat. Sofía dice SN. Ah, ya, porque n es distinto de 0, exactamente. Si nosotros vemos la SN, la SN tiene una restricción, ¿cierto? Porque SN, al ser dada como 1 partido n, el n es un natural, pero no puede ser el 0, ¿sí? Entonces, acá, si se dan cuenta, cuando yo la definí, no escribí esa restricción, ¿cierto? Llegué y la escribí. Entonces, va a ser importante ver que, importante, las restricciones no serán necesarias de escribir cuando se trate de sucesiones. Es decir, cuando yo les doy una sucesión, esa sucesión implícitamente puede tener restricciones y ustedes las tienen que dar por sabidas. Por ejemplo, la SN, uno ya sabe que la restricción que tiene es que no puede valer 0 porque en el denominador sería 0 y ahí se indefine, ¿sí? Así que uno implícitamente sabe que se cumple esto de acá. No puedo considerar el 0, ¿sí? Lo mismo sucede si, por ejemplo, yo les doy, ¿qué letra puedo ocupar? U. U sub n, como esta cosa de acá, por ejemplo. ¿Cuáles serían los posibles valores de n que no puede tomar U? ¿Qué valores no puede tomar U? N menor que 7, exactamente. Entonces acá son todos los n mayores que 7 para los cuales la sucesión es válida, ¿cierto? Que sería lo contrario que nos dijo Sofía, exactamente. Por lo tanto, esta restricción que está acá, uno la da por sabida implícitamente. No es necesario estar escribiendo esta restricción. Así que si ustedes se ven enfrentados a una sucesión de este estilo, ustedes ya saben que no pueden evaluar, por ejemplo, el 2. Porque para el 2, la imagen no da un número real, ¿sí? Entonces es una convención que se ha tomado con sucesiones y que es importante que ustedes la sepan, ¿ya? Además, 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 solo se podrán restringir una cantidad finita de elementos. Eso es súper importante, ¿sí? Para que una sucesión sea sucesión, necesariamente la restricción implícita debe ser de una cantidad finita de objetos, ¿ya? Entonces, para ver eso, veamos el siguiente ejemplo. Miren, si yo les doy a su n como esta raíz, ¿qué sucede con esa raíz? La pregunta ¿es sucesión? ¿Qué sucede ahí? Ya, Sofía vota que no. Ah, pero espérate, no me spoilen. Ya, vamos a hacer algo más interesante. Ya, me gustó. Ya, a ver, pregunta. Ah, ahí dice midiendo, pero debe ser mimiendo, que me lo corrigió así. Ya, varios ya votaron que no. Nadie vota que sí. A ver, falta una persona más que vote, a ver.
Ya, aquí están los resultados. Ya, 4 personas dijeron que no y 2 personas dicen mimiendo. Ya, a ver, las personas que dijeron que no, ¿quién quiere decir por qué no? Ya sea por el chat o por audio. ¿Por qué no es sucesión esa? ¿Los leo o los escucho? A ver. ¿Por qué no es sucesión? Ahí Sofía dijo en el chat, habría que restringir para todos los impares, ya, y ese es un conjunto infinito. Ya, Jorge dice que honestamente no sabe, pero la restricción es muy grande. Ya, entonces miren, la respuesta es no, pues para n impar, menos 1 a la n es menos 1 y la raíz de menos 1 no está en los reales. Recuerden que la sucesión por definición tiene que ir a parar a los reales, así que ahí ya jodimos por un lado. Y dichos naturales, o sea los impares, corresponden a un conjunto infinito. De hecho, ese conjunto infinito es un conjunto infinito numerable, ¿cierto? Porque es la misma cantidad que los números naturales. Así que no cumple con lo que pusimos acá en el cuadro. La idea es que yo a lo más pueda quitar una cantidad finita de elementos, no puedo quitar una cantidad infinita. Por lo tanto, todas las sucesiones, o sea, todas las funciones para las cuales no está definida para una cantidad infinita de elementos, no son sucesiones, ¿ya? Solamente lo van a hacer las funciones que tienen dominio natural, cuya restricción sea a lo más una cantidad finita. ¿Sí? Bien, Sofía, así que era en realidad la respuesta que dio usted. Bien. Entonces, ahora que ya se entendió esa idea, estamos en el ejemplo 1, veamos el ejemplo 2. A ver, ejemplo 2. ¿Qué sucede con esta sucesión? O sea, esa función, 7 menos n. ¿Para qué valores? No está definida. Si tengo la sucesión Bn, o sea, la función Bn igual la raíz de 7 menos n. Para n mayor que 7, ¿cierto? No está definida para n mayor que 7. ¿Eso qué implica? ¿Bn es o no sucesión? Bien, Tamara, también. No, ¿cierto? Porque tengo una cantidad infinita de restricciones. Bien, bien también, Sofía. Bien, ¿se entiende? Entonces, cuando yo hablo de sucesión, primero digo, la función tiene que tener dominio los naturales. Ok. Tiene que llegar a los reales. Ok. Y además, si es que la función involucrada tiene restricciones, esa cantidad de restricciones, a lo sumo, tiene que ser una cantidad finita. Bien. En todos los demás casos, yo digo que simplemente es una función, no es una sucesión. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de las sucesiones? Porque una pregunta natural sería, ¿para qué sirven estas cuestiones? Y una de las utilidades, son muchas, pero una de las utilidades es para aproximar números. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense. Si yo defino la sucesión siguiente, entonces aquí voy a poner utilidad. Utilidad. Entonces, la utilidad que puedo ver es la siguiente, como ejemplo. Supongamos que yo tengo Sn, o sea, S0, definido como 3, S1, 3,1,
S2 3,14, S3 3,143, 3,141, S4 3,1415, etcétera. ¿Qué está haciendo la sucesión en cuestión? Acercándose a pi, ¿cierto, Tamara? Muy bien. Entonces, S como sucesión va acercándose a pi, ¿cierto? A medida que la cantidad de decimales que me da justamente el subíndice aumenta. Por lo tanto, lo que estoy viendo es que Sn, flechita, se acerca a pi cuando n se hace suficientemente grande, ¿cierto? Mientras más grande sea el índice que estoy considerando, eso quiere decir que estoy considerando muchos más decimales, y por lo tanto me estoy acercando mucho más al número pi en cuestión. Por lo tanto, esta sucesión Sn me permite a mí aproximar el número pi. Por lo tanto, Sn aproxima a pi, ¿sí? Y ese sentido de aproximación es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que para Jorge S4 esté suficientemente cerca de pi, pero puede ser que, por ejemplo, para Fernando S3 ya sea suficientemente cerca, o puede ser que para Sofía S100 es estar cerca, o puede ser que para muchos libros o ensayos PSU S0 es suficientemente cerca, que de hecho hay muchos memes de eso, ¿se han dado cuenta, no? Cuando dice pi, considere pi igual 3, y sale un meme así de la mujer diciendo, ¿qué? El qué con H. ¿No han visto ese meme? Ya. 3, a veces dicen los ensayos que hay que considerar el número pi. ¿Ya? Entonces, para determinadas personas puede ser que ese 0 ya esté suficientemente cerca, ese 3 esté suficientemente cerca, para Tamara puede ser que ese 1000 sea suficientemente cerca, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ese sentido de cercanía es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Ya? Y para estudiar ese sentido de cercanía es que es necesario definir algo que ya se vuelve un poco más abstracto, que es el sentido de convergencia. Y quizá a eso apuntaba más Javiera en el chat. ¿Sí? Ahí ya nos volvemos un poco más abstractos. Entonces, la definición importantísima es la definición de convergencia. Entonces, voy a considerar una sucesión a su n y L un número real cualquiera, fijo. Entonces, se dice que la sucesión a sub n converge a L, converge a L, o bien, también se dice Sn tiende a L, o bien, son todas equivalentes, pueden ocupar lo que ustedes deseen, o bien también se dice Sn flechita L, si y solo si se cumple lo siguiente, ¿ya? Dice, para todo epsilon positivo existe un n0 natural
tal que para todo n mayor o igual que tal n0, aquí me va a faltar un poco de espacio, perdón, ponemos por acá, se cumple que el módulo de Sn menos L es menor o igual que epsilon. Esta definición la vamos a enmarcar porque es la definición, una de las definiciones más importantes del curso, ¿sí? El sentido de convergencia. Entonces la definición dice que yo puedo decir que una sucesión converge, tiende o se va a L cuando n es suficientemente grande, así se lee esa flechita, si para cualquier valor de epsilon se tiene la existencia de un número n0, de tal forma que para todo natural mayor o igual que tal n0, el Sn está a distancia L menor que el epsilon. Eso es la definición de convergencia. Muy probablemente, de momento, para los que no la hayan visto nunca, puede sonar chino, ¿cierto? O sea, puede que no se entienda lo que dice ahí. Entonces la idea es, ojalá en esta clase, ver algunas propiedades, pero además lograr entender esta definición de convergencia que nos va a acompañar. De hecho, a ustedes les va a acompañar casi toda su carrera en los cursos TIM. ¿Sí? En diferencial, después se ocupa nuevamente en cálculo en varias variables, etc. Así que es importante que ustedes entiendan bien esta definición. Entonces, para entender esta definición, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner qué significa cada uno de estos paréntesis. ¿Ya? Entonces, primero, lo que uno ve en esta definición es que aparecen muchos cuantificadores. ¿Sí? Y ustedes ya dentro de la álgebra saben qué significa cada uno de estos cuantificadores. De hecho, el primero es un para todo, el otro es un existe. ¿Qué sucede cuando yo junto un para todo y un existe? En ese orden. ¿Qué me está diciendo esta definición así? ¿Los leo o los escucho? A ver. Si tengo un para todo y luego un existe. Primera pregunta. Aparte de esa, ¿es lo mismo que si yo escribo existe epsilon positivo para todo n0? Bla, bla, bla. O sea, ¿son lo mismo? Primera pregunta. Ya, Javiera, ¿por qué? Por la dependencia. Bien, Tamara, a ver. No sé si puede activar el audio quizá o explíquenos por qué. Va bien, es por la dependencia. ¿Qué sucede en cada caso? O Javiera, a ver, ¿quién nos quiere decir? Con confianza, a ver. ¿A qué se refiere con la dependencia? ¿En cuál hay dependencia? ¿En la primera o en la segunda? ¿En lo que está a la izquierda o en lo que está a la derecha? Ya, en la primera. Ya, ¿quién depende de quién? Ya, el n0 del epsilon, exactamente. Ya, entonces eso es importante. Gracias, Tamara. Entonces acá voy a borrar esto de aquí. Entonces, lo que yo voy a ver primero es que el n0, voy a ponerlo por acá, dependerá del epsilon escogido. Exactamente. ¿Ya? Eso es importante. O sea, para cada epsilon que yo tome, va a existir un n0. Puede que el n0 cambie con muchos epsilon. ¿Ya? Lo importante es que esta definición me está indicando que, independiente del epsilon que ustedes tomen, siempre va a existir un n0. Bien, y ese n0 que ustedes van a determinar, ese n0 va a depender del epsilon escogido. De hecho, en muchos libros, ustedes van a ver que se escribe así, de hecho, la definición. Pero no la quiero sobrecargar. En vez de n0, le ponen n sub epsilon. Bien, n sub epsilon
y en la definición escriben con n sub epsilon, o sea, para todo n mayor o igual que n sub epsilon, bla, bla, bla. Yo no me gusta poner n sub epsilon, me gusta más el n0, porque lo van a entender mejor a continuación. Van a decir, ah, por eso n sub 0. Entonces, fíjense, ya vamos bien por ese lado. Ya, bien, Tamara. Ya, ¿los demás se entendió? ¿Por qué el n0 depende del epsilon? Javiera, Francisca, Jorge, Sofía, Fernando. Ya, perfecto. O sea, el complemento de Tamara entendió por qué Tamara dijo eso. Ven, complemento, estamos utilizando los conceptos de conjunto. Ya, Jorge dice creo. Ya. Pero mira, espero que se entienda mejor o que se entienda la idea con lo siguiente. Fíjense. El epsilon, el epsilon es mi noción de cercanía. Así lo voy a entender el epsilon. Entonces, por ejemplo, puede ser que para Jorge el epsilon sea 1000. Y, por ejemplo, supongamos que la situación en cuestión sea la distancia entre dos personas, medida en kilómetros, en metros, perdón. Entonces puede que Jorge diga, para mí, dos personas están cerca si yo considero epsilon igual a 1000. O sea, en 1 kilómetro, 1000 metros, o sea, puede que dos personas para Jorge estén cerca si están separadas por 1000 metros. Ese es el epsilon. Pero puede ser que, por ejemplo, para, no sé, Javiera, dos personas estén cerca si están a una distancia de 50 metros. Por lo tanto, el epsilon sería 50. O bien puede que para Javiera estén cerca si están a 0,1 metro, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces el epsilon, si yo lo voy cambiando la noción que tengo de cercanía. Bien, entonces el epsilon es mi parámetro para medir. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea de toda esta materia va a ser que el epsilon ojalá sea lo más chico posible, porque me interesa siempre estudiar cercanías, porque todo esto nace a partir de aproximación. Entonces, mientras más cerca estoy de algo, mejor lo estoy aproximando. Bien, entonces la idea es que el epsilon, cuando uno lee para todo epsilon positivo, uno no piensa en epsilon igual a 1.000.000, sino que uno piensa en epsilon muy pequeño. ¿Se entiende? Entonces, esa es la noción de cercanía, el epsilon. El n0, el n0, el n0 significa el instante desde el cual se cumple dicha cercanía. Por eso yo le pongo n0 y el apunte también está con n0, porque el n0 sería el instante inicial desde el cual la sucesión se está acercando a este valor L con la noción de cercanía que yo estoy fijando. ¿Se entiende? Ese es el n0, el instante desde el cual todo empieza a funcionar. Y lo que está diciendo el paréntesis que está al lado, me está diciendo simplemente que todos los naturales que están superior o iguales a ese instante inicial cumplen con estar cerca de L. ¿Ven? ¿Cerca de L cuánto? Bueno, cerca de L dependiendo de la noción de cercanía que ustedes dieron. Por eso dice epsilon. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora esta definición que aparece en chino? Aquí va. ¿Se entiende la idea? Pónganme algo ahí en el chat o lo escucho. Profe, La escucho, la escucho. ¿y qué significaría que para todo n mayor o igual a n sub 0? Ah, ya, eso de ahí, eso de acá, lo dije, pero no lo escribí. Esto de acá, lo voy a escribir por aquí, ¿o no? Lo voy a escribir por acá. Eso de ahí quiere decir que todos los naturales a partir de ese instante inicial, a partir del instante inicial, cumplen con, así uno lo puede leer, cumplen con dos puntos. ¿Con qué cosa van a cumplir? Le voy a poner aquí gato,
¿Qué cosa va a cumplir? Bueno, va a cumplir esto que está acá, lo que estoy marcando con naranjo, que le llamé gato. O sea, todos los términos de la sucesión de posiciones mayor o iguales que Sn sub 0 cumplen con esto. Eso quiere decir ese paréntesis. ¿Bien? ¿Tamara? Sí, gracias, profe. De nada. Y eso más que nada, Javiera, lo que dijo Javier. O sea, en el fondo yo acá estoy viendo sentidos de cercanía y la idea intuitiva que está detrás es que mientras más chica sea la cantidad que elijo por epsilon, estoy diciendo entonces que me estoy acercando mucho más a, a, a L en el sentido de esta distancia. Y por lo tanto, si es que la sucesión no es tan simpática, ahí vamos a ver un ejemplo, ¿a qué me refiero con simpática? Si la sucesión no es tan simpática, eso quiere decir que el instante inicial, por ejemplo, puede comenzar en n0 igual 1000, por ejemplo. Eso quiere decir que desde el 1000 en adelante, la sucesión se porta bien. ¿Y se porta bien en qué sentido? En el sentido que se está acercando a L, tanto como a mí me gustó el sentido de cercanía. Entonces, fíjense en un ejemplo antes de hacer el break. Miren, ejemplo, para que se entienda la idea. Ejemplo. Consideremos el ejemplo anterior. ¿Cuál es el ejemplo inicial? El ejemplo inicial 1, que es este de acá, el de la utilidad. Y supongamos que epsilon sea 10 elevado a menos 5, que es positivo. Es decir, epsilon es igual a 0,00001. Ese es mi sentido de cercanía. Yo digo que mi cercanía es 0,0001. Entonces, ese 0 no sirve. Pues, dos puntos, ¿cuánto es ese 0 en módulo menos el número pi? Ah, bueno, y L el número pi, ¿sí? No sirve considerando, voy a poner considerando acá para arreglar esto y que no lo voten, considerando L igual a pi. Ese va a ser mi límite, ¿sí? El L va a ser pi. Entonces, si yo tomo el L en 0, el S0 no sirve, porque si hago S0 menos pi, ¿eso cuánto me queda? Me queda 0,3,14, 15, etcétera. ¿Están de acuerdo, no? En módulo y con negativo. Y esa cantidad, 0,31415, etcétera, esto positivo, ¿cuánto me da? Me da 0,34, perdón, lo hice mal. Los decimales, ¿cuánto era? Era 1, 4, 1, 5, etcétera. Entonces acá, en módulo, porque es negativo, esto me queda 0,1415, etcétera. Y esa cantidad que me dio es mayor que 0,00001. Entonces no cumple esta condición que está acá, porque esa condición dice que la diferencia tiene que ser más chica que epsilon, y el epsilon que estoy tomando es ese. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el S1 sirve, tampoco, ¿no? Porque me queda, miren, S1 menos pi, ¿cuánto me queda? Me queda menos 0,0415. Estoy quitando los decimales. Entonces acá me queda 0,0415, que es mayor que 0,00001. Así que tampoco sirve. ¿Desde cuál sirve? ¿Desde cuál n funciona? Si no me equivoco, debiese ser el S5, ¿no? Porque ahí estoy quitando los 5 primeros decimales. Eso es en el fondo lo que me está diciendo. ¿Se entendió la idea o no? O sea, sirve desde n0 igual a 5. Pues
No voy a hacer la diferencia acá, ahí lo compran ustedes, pero ese 0 menos pi es menor o igual que epsilon. Entonces, si yo sigo así, miren, así, para todos los n mayor o iguales que 5, se tiene, ¿qué cosa? Si yo el n lo aumento de 5, pongo n igual 6, n igual 7, n igual 8, todos ellos cumplen con que el restal de pi me da menor que epsilon. A eso va el para todo n mayor o igual que n0. O sea, desde ese valor en adelante, todos cumplen esa condición. O sea que todos se van acercando a pi. Entonces, gráficamente, antes de hacer el break, lo que estoy diciendo es esto. Yo tengo acá la recta numérica, yo tengo acá el número pi, yo tengo acá el número 3, S3 es el S0, perdón, bueno, me estoy aproximando por el otro lado, perdón. Ah, ya sé lo que voy a hacer, perdón. Ahí. Entonces, acá yo tengo el número 3, acá yo tengo pi, entonces el 3 es el S0. S0. El 3,1 es el S1. ¿Se dan cuenta cómo se está acercando? El S2 es el 3,14. Así que ahí está el S2. El S2. Y después, y después, y después, desde el S5 en adelante, desde el S5 en adelante, yo digo que ahí me estoy acercando mucho. De ahí yo me acerco una distancia, ¿cuánto? Una distancia epsilon. Eso es. Esa es la noción de convergencia. Todos estos que están fuera no cumplen con esa distancia, no están suficientemente cerca. Siento que es lo más pedagógico que puedo enseñar el tema de sucesiones, no sé si se entendió, el tema de convergencia. Entonces todos ellos, hasta el S4 quedan fuera, no sirven, y desde el S5 en adelante funcionan. Ese es el famoso N0. ¿Se entendió la idea? Póngame un +1 o un sí en el chat si se entendió o no. Entonces todo esto que está en chino, no es tan chino en realidad. Se dan cuenta que si bien hay varios conectores, hay varios cuantificadores, etcétera, y uno lo puede ver bastante extraño, si para todo epsilon existe un N0, en realidad su significado es bastante interesante. Exactamente, Javiera, exactamente, eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Tienen que ser menor o iguales, ¿sí? Menor o más chicos. O sea, igual o más chicos. Bien, entonces nos vemos en unos 8 minutos, ¿les parece? A las 11:25 para seguir, ¿ya? Para seguir con esto. Así que nos vemos ahí, ¿ya? Voy a desactivar el audio y seguimos con más de esto. Voy a dejar compartida la pantalla para que ustedes lo puedan ver si que están copiando. Bien, acá estamos. Entonces, miren, habíamos definido esta noción de convergencia. Entonces, todo lo que dijimos acá en el ejemplo, considerando la aproximación del número pi, y con este gráfico de acá, lo podemos escribir de la siguiente forma, para entender mucho mejor la definición. Fíjense, voy a poner acá como observación. Si yo estudio la diferencia de Cn con L, menor o igual que epsilon, si yo solo me concentro en esto, fíjense qué cosa obtengo. Esto por lo que vimos en semana 2 es equivalente a decir menos epsilon menor o igual que Sn menos L menor o igual que epsilon, ¿cierto? Si yo tengo un módulo menor que un número real, entonces yo puedo acotar lo que está dentro por menos epsilon y epsilon. Así quito el valor absoluto. Entonces ahora yo puedo sumar a ambos lados L y lo que obtengo es L menos epsilon menor o igual que Sn menor o igual que L más epsilon, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Por definición de intervalo, esto quiere decir que Sn está en el intervalo cerrado L menos epsilon, L más epsilon, ¿cierto? Porque
los valores de Sn están entre medio de S real y S real. Por lo tanto, si ahora yo agrego el conector, si agregamos, perdón, no el conector, sino que el cuantificador, si agregamos a esa desigualdad el para todo n mayor o igual que n0, lo que se va a tener es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que a partir de n0, todos los valores de la sucesión, ¿en dónde caen? Se encuentran ¿en qué intervalo? En el intervalo, el que está ahí, ¿o no? El L menos epsilon y el L más epsilon. Es decir, lo que estoy obteniendo es lo siguiente. Si yo acá pongo la recta numérica y pongo acá el centro L, fíjense que el intervalo en cuestión, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo a la izquierda váyase epsilon, a la derecha váyase epsilon. Este intervalo tiene tamaño 2 epsilon, ¿cierto? Ahí, porque tiene epsilon a la izquierda y epsilon a la derecha. Y lo que me está diciendo toda esta cosa es que dentro del intervalo van a caer todos los valores Sn con n mayor o igual que n0. ¿Se ve? Y todos los que están fuera, o sea, los n menores que el n0, van cayendo fuera del intervalo. Por ejemplo, ahí podría estar el n0 menos 1, por ejemplo, acá puede estar el n0 menos 2, ¿se entiende? O sea, todos los que son más chicos que el n0 caen fuera del intervalo. O incluso pueden pasar cosas raras. Incluso puede pasar que adentro, para corregir lo que dije, puede estar incluso el S0, por ejemplo. Pero puede que la sucesión sea extraña y que el N0 caiga dentro del intervalo, pero después salgan todos los valores y vuelva a entrar al intervalo desde el 5 en adelante, ¿se entiende? O sea, lo importante es que desde el N0 todos caigan dentro del intervalo y no salgan nunca más. A eso voy. O sea, pueden caer dentro del intervalo algunos valores, pero después si salen, ya no cuenta ese N0 como N0. Lo importante es que desde ese instante todos caigan dentro de esa caja. Y después de ese instante no salga nadie de esa caja, no salga nadie de esa caja, ¿se entiende? Esa es la idea. Esa es la idea del N0. Bien. Y aquí gráficamente se ve algo interesante. Porque miren, si yo hago nuevamente la recta numérica, miren, acá pongo el L nuevamente y hago lo siguiente. Con un epsilon prima. ¿Qué pasa con el epsilon prima? ¿Es más chico o más grande que el epsilon que consideré al principio? Más grande dice Tamara, ¿cierto? Porque ahora mi intervalo, donde va a ser mi caja, donde van a caer todos los términos de la sucesión, es más grande que el anterior. Y por lo tanto, la intuición que uno debe tener en la mente es que a mayor epsilon, voy a mejor poner al contrario, a menor epsilon, en teoría, ojo, en teoría, porque algunas sucesiones son medio extrañas, pero en teoría debiesen ser mayores los valores para n0. ¿Por qué? En teoría digo eso, porque si yo achico el intervalo, si yo lo voy achicando, los valores que voy a ir ingresando a la cajita, en teoría debiesen ser menos, ¿o no? Porque van a haber más valores que van a quedar fuera. ¿Se entiende la idea? Si yo achico la cajita, van a ir quedando muchos más valores fuera de la cajita. Y si yo la cajita la hago más grande, van a ir quedando más términos dentro, por lo tanto el N0 va a tender a achicarse. ¿Se entiende la idea?
del n0, cómo aumenta o cómo disminuye, dependiendo del epsilon. En términos simples, nuevamente hablando de la cercanía entre personas, si yo digo están suficientemente cerca dos personas que están a 10 kilómetros, entonces hay más gente cerca mío que si yo digo para mí estar cerca es estar a menos de 1 metro. Esa es la idea que está detrás. O sea, si digo 10 kilómetros, para mí estaría cerca alguien que esté incluso en Parque O'Higgins, por ejemplo. Pero si digo menos de 1 metro, yo en mi pieza estoy solo, así que en realidad no tengo a nadie cerca. ¿Se entiende? Qué triste, pero ¿se entendió el ejemplo? Ya, perfecto. Ya. Esa es la idea. Esa es la idea de este término de cercanía y de epsilon. Ah, no, Tamara no entendió el ejemplo. ¿No lo entendió, Tamara? Ah, y mira, lo que estoy diciendo es esto, mira. Suponte tú que ahí estoy yo y acá hay personas. Entonces, por ejemplo, yo digo, para que alguien esté cerca, puede estar a esa distancia. Por ejemplo, acá puede decir 1 metro. Pero tú me puedes decir, ¿sabes qué? Para mí estar cerca es estar a 10 metros. Pero puede que Jorge me diga, para mí estar cerca es estar 1 kilómetro. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que a medida que yo estoy aumentando la distancia, la cantidad de personas que estoy considerando cerca aumenta. ¿Se entiende? Esa misma idea es la que está acá con los intervalos. Si yo aumento el intervalo, es decir, aumento el epsilon, voy a permitir que más términos de la sucesión estén dentro. Si yo achico el intervalo, van a ir quedando más términos de la sucesión fuera. ¿Bien? De nada. ¿Se entiende ahora? No, 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 Sofía, porque si yo aumento el epsilon, o sea, si yo hago el epsilon más chico, yo estoy achicando el intervalo. ¿Sí? Entonces, si estoy achicando el intervalo, estoy haciendo más descriptivo la cantidad de términos que caen dentro. Por eso el n0 debiese ser más grande, porque de esa forma hay términos de asociación que van ahí quedando fuera que no cuentan. Por ejemplo, puede que hasta el 1000 no cuente, ¿se entiende? Es al revés. ¿Bien? Sofía, ¿se entendió? Ya, esa es la idea de cercanía. ¿Sí? Esa es la idea de cercanía. Bien. Los demás, Jorge, Fernando, Francisca, Francisca, ¿cierto? Sí, Francisca y Javiera, ¿se entendió? Ya, perfecto. Entonces, veamos un ejemplo. Ya un ejemplo tipo demostración, porque yo sé que con personas no les vamos a preguntar en la prueba, ¿cierto? Entonces, es más que nada para que tengan la idea de qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, miren, ejemplo. Demuestre, y muy posiblemente quizás quede pendiente algunos detalles por el tema del tiempo, así que lo voy a continuar en la clase del día martes, pero demuestre que la sucesión 1 partido n converge a L igual a 0. Ya, entonces pasamos de personas a demostrar cosas. Ya, pero la idea es que se entienda esta idea de cercanía que deben tener. Entonces, miren, siempre deben hacer esto. Yo les recomiendo poner el por demostrar que, eso es PDQ, por demostrar que. ¿Qué deben demostrar? Deben demostrar que para todo epsilon existe un n0, tal que a partir de ese n0, tal que a partir de ese n0 se tenga que la distancia entre la sucesión y el límite, que sería 0, sea menor o igual que epsilon. Es decir, lo que tengo que probar es que para todo epsilon positivo existe un n0 natural, tal que para todo n mayor o igual que el n0
yo tenga que el módulo de 1 partido n es menor o igual que epsilon. Y en el fondo, esto se traduce en, para todo epsilon positivo, existe un n0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n0, se ve que puedo quitar el módulo, ¿no? Porque el n es natural, así que 1 partido n es positivo, por lo tanto el módulo de 1 partido n es positivo. O sea, sale tal cual, porque lo que estoy evaluando en el módulo es positivo. Así que en realidad este es mi por demostrar que. Todos estos son iguales, son lo mismo. Pero este es el que me sirve más porque quita el módulo. Me ayuda. Entonces, la demostración es súper corta, pero es difícil de entender al principio. Porque miren, necesito este cuantificador, el para todo epsilon. Y el para todo epsilon lo tengo que saber obtener de algún lado. Entonces, de momento, hay un único teorema que me entrega el para todo epsilon. Esa es la intuición que hay que tener, como la intuición teoría, o sea, intuición teoría matraca. ¿De dónde saco ese epsilon? ¿Cuál es el único teorema que hemos visto hasta el momento en el curso que me entrega un para todo? Esa es la intuición que hay que tener. Y les voy a dar un hint, una pista. ¿Dónde está la pista? Por ahí. El arquimidiano, exactamente, Javiera. Al arquimidiano le caigo en encéfalo. A ver, profe joven, tirando comentarios LOL. No. ¿Sí? Al arquimidiano uno lo ocupa. El arquimidiano, ¿qué me dice? Me entrega un para todo. ¿Sí? Me entrega un para todo. ¿Se entiende, no? La propiedad arquimidiana me está entregando un para todo y más encima me está entregando algo más. ¿Qué me entrega la propiedad arquimidiana? Me da la existencia de un natural. ¿Y cómo creen que voy a llamar a ese natural? N0, ¿bien? Eso, Tamara, exactamente. Entonces voy acá. Entonces, gracias, gracias a la propiedad arquimidiana, se tiene que para todo epsilon positivo existe un n0 natural, tal que si yo multiplico el n0 por epsilon, eso tiene que ser menor o igual que 1. Mayor que 1, pues. ¿Cierto? Esa es la propiedad arquimidiana. Luego, para todo n mayor o igual que n0, se tiene que el epsilon por n es mayor o igual que el epsilon por n0, que es mayor que 1. ¿Se entiende? Porque si yo tomo el n mayor que n0, entonces el n le gana al n0, por lo tanto ese producto va a ser más chico que el epsilon por n. Entonces, luego, así, se tiene, se consigue epsilon por n mayor o igual que 1, y por tanto, el epsilon es mayor o igual que 1 partido n. Esto pues, el n es un natural. Acuérdense que no es 0, ¿cierto? Así que puedo pasar dividiendo por él. ¿Por qué no es 0? ¿Quién me garantiza eso? Que no es 0. ¿Por qué yo sé que no es 0? El n.
Porque cuando trabajamos con sucesiones, las restricciones son implícitas, ¿se acuerdan? O sea, acá si yo pongo Sn igual 1 partido n, exactamente, ¿cuál es la sucesión cuál es el término que estoy restringiendo el n? El n igual 0. ¿Sí? Así que yo sé que el n no es 0 y es positivo, así que paso dividiendo, todo se porta bien y fíjense lo que obtuvimos. Épsilon mayor o igual que 1 partido n. ¿Y qué es lo que hay que probar? Épsilon mayor o igual que 1 partido n. ¿Con qué cuantificadores había que probarlo? Con el para todo épsilon, ahí está. El existe un natural, ahí está. Y desde ese natural en adelante, ¿a dónde está? Acá está. O sea, ganamos. ¿Se entendió la demostración? Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien. Y ahí Dora la exploradora baila. Todo perfecto. Bien, eso es todo. Ahí demostramos nuestra primera demostración de convergencia. Y ahí está. Entonces, como pista, en algunos ejercicios que van a practicar más con Nicolás la semana que viene, van a ocupar harto la propiedad arquimidiana. Entonces, la propiedad arquimidiana es bien útil, ¿sí? Para que la tengan presente. Esa propiedad les permite obtener gratis el cuantificador para todo épsilon y un natural más encima. Así que ojo con esa propiedad, bien importante. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, no les quiero quitar más tiempo. Agradezco vuestra asistencia. Nos vemos el día martes con más sucesiones. Ese día vamos a ver más propiedades, así que va a ser más teórica la clase. Y eso. Espero que se haya entendido la idea de la convergencia, que es la idea de esta clase al menos.